no tienes pelotas de irte. Y dije, ¿cómo que no? Saqué el móvil, me cogí el primer vuelo que vi, ¿sabes? Dije, voy a Irlanda, Dublín, tal, pum, y me lo compré. Después de dejar una relación, ¿no? Estuve 2 meses en mi casa encerrado y dije, tengo que salir de aquí, ¿no? Y dije, ¿dónde me voy? ¿Dónde me voy? Venga, a Irlanda. Hablé con un amigo que se ve para Irlanda, no sé qué, sí, yo me voy con mi pareja, no sé cuánto. Al final se le murió la abuela, oye, que al final no nos vamos, tal. Yo me quedo un poco ahí en el aire, pensando. Oye, mamá, ¿en cuánto tiempo me voy para Irlanda? ¿Tienes casa? ¿Tienes trabajo? No. Digo, no tengo nada, no tengo ni idioma, ¿sabes? O sea, no tengo nada, ¿sabes? Si tú quieres hacer algo para el resto de tu vida, tiene que ser algo que realmente a ti te llene, que realmente tú disfrutas de lo que estás haciendo. Sí. Porque si tú al final te pones a trabajar en algo que tú no estás disfrutando, lo estás haciendo en automático. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en el país de nunca jamás, en un nuevo episodio de nuevo. Hoy estoy de nuevo con Juanan Pérez. ¿Qué tal, Juanan? Muy bien, gracias Bueno. por invitarme. Nada, muchas gracias a ti por estar. Nada, tuvimos el año pasado cuando se grabó esta entrevista, que tendréis ahí la otra parte también, pues un altercado con una parte del audio por unos problemas, unos incidentes. Y hemos continuado el resto de la entrevista hoy aquí, un año después además, Sí, que han pasado justo. un montón de cosas de las que informaremos ahora también. Sí. Y bueno, muy contento de estar aquí otra vez en un sitio espectacular contigo. Gracias. Buenas tardes, estamos en el siguiente capítulo de Forever Young. Hoy estamos en este podcast con Juanan Rueda, pintor de ilusiones ópticas, ¿no? Bueno, a nivel creativo, de paisajes, de abstractos, de un montón de cosas. Sí. Bueno, Juanan es una persona muy polifacética, una persona que ha salido mucho de su zona de confort, que ha accionado y que en general, pues bueno, es una persona para mí un referente en el sentido de salir, bueno, de atreverse a nuevos retos y nuevas cosas, y por eso he estado hoy aquí, así que muchas gracias, Juana. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues lo primero comentarte, bueno, pues ese reconocimiento que tengo hacia ti de salir, ¿no? ¿Cómo surge esa gana de, bueno, tú has estado en Irlanda, en Inglaterra, y cómo surge un poco todo pues, eso? Hombre, mayormente me fui de aquí porque hay veces en la vida en la que tú te sientes perdido, no te sientes como muy acomodado en un mismo sitio, con tu familia, los mismos amigos de siempre, no tienes cómo salir de aquí, ¿no? Entonces llegó un momento en el que yo ya tenía cierta edad, no tenía 20 años, y veía que estaba sin trabajar, que cada vez que buscaba trabajo en Tarifa siempre me pedían idiomas, porque mi familia veranía por allí. Entonces yo veía que no tenía ninguna salida y dije, tío, yo creo que el mayor esfuerzo que puedo hacer es irme fuera y aprender el idioma desde su procedencia realmente, ¿no? De donde nace, ¿no? Entonces ahí pues hablé con un amigo que no era muy cercano mío y le dije, tío, estoy pensando en irme, pues yo me voy con mi novia, me voy este verano, tal. Y dije, venga, pues me voy con vosotros, pues ellos tienen amigos allí. Al final ellos se echaron atrás, en plan de, no, tío, porque en verano, que aquí se está bien, que no sé cuánto, otra vez con la conformidad, ¿no? Claro. Y yo dije, no, pues yo me voy. Yo me voy pues porque aquí no puedo estar más, me agobio, me ahogo y necesito salir de aquí. Entonces cogí con 2 cojones, bueno, en verdad un poco con mis amigos de cachondeo por una noche de fiesta en Tarifa y me arreglé y compré el billete. Al día siguiente no me acordaba. Ostras, qué bueno. Y claro, cuando vi el correo, digo, un billete en 4 días. Y dijo, mamá, que me voy en 4 días para Irlanda. ¿Cómo? ¿Tienes casa? ¿Tienes? Digo, no, y dice, pues busca, ¿sabes? Entonces me pillé lo primero que pude y me fui para allá. Con los ojos cerrados, no sabía si los coches iban por la derecha o por la izquierda, no sabía si era euros, libras o qué moneda, no tenía ni idea de nada, ¿sabes? Ni del idioma siquiera, ¿sabes? Bueno, pero yo con los ojos vendados cogí, no me lo pensé y me fui. Y dije, es la única oportunidad que tengo y me voy. Qué bueno. ¿Qué edad tenías entonces? 23 años. 23. Bueno, 22, cumplí los 23 allí. Joder, qué bueno. Sí. Qué bueno. ¿Cuánta gente hay, ¿no? Que quiere salir, ¿no? Y eso, pero no se atreve, ¿no? Hay un montón de jóvenes que, no, yo quiero ir y me gustaría hacer, pero ¿cuánta gente que hay? Es muy caro, que tal. Yo tengo muchos amigos, de hecho, amigos míos de aquí, años después de yo, pues allí estuve en Irlanda 2 años. De Irlanda salté directamente a Inglaterra sin pasar por casa. O sea, yo estuve 2 años allí, bajé unas navidades y me volví.
y después me fui directamente a Inglaterra. Bueno, pues cuando me volví de Inglaterra al año y medio así, lesionado de trabajo, me recuperé, hice rehabilitación y tal, y cogí a un amigo mío por banda y le digo, tío, ¿tú qué vas a hacer este verano? O sea, este invierno, ¿qué vas a hacer aquí en Algeciras? Y me dice, nada, porque ya terminó feria, él solía hacer pinturas en casas con su padre, o hacer de portero en las discotecas o las casetas de feria. Y dice, pues nada, porque yo ahora mismo no sé qué es lo que voy a hacer. Y digo, vente conmigo para Inglaterra. No, es que no tengo dinero, es que es muy caro. Digo, caro no es, nos vamos a un hostel los dos allí, seguro que es barato, tal. No tengo dinero, digo, pues te lo pago, te pago los 2 primeros meses de estancia y cuando encuentres dinero con trabajo o lo que sea, me lo devuelves. Y así fue. Me lo llevé Y se fue, ¿no? y Qué bueno, ¿no? se vino conmigo. Me lo llevé para allá y cuando él tuvo trabajo, pues a la semana o así ya tenía trabajo Qué bueno. en una fábrica. Y en cuanto tuvo el dinero me hizo así y me dijo, toma, tu dinero. ¿Sabes? Y de hecho yo me volví y él se quedó allí, estuvo 2 años más que yo. Joder, qué bueno. Estuvo, se quedó allí más. Genial, genial. Así que al final pues eso es algo que tú vas con primera en plan de no sé qué voy a hacer, estoy perdido, no sé cuánto, pero una vez que llegas te arropa también la gente y los extranjeros con los que viven allí, que es muy fácil, tío, realmente. Es algo emocionante, ¿no? Claro, claro. Porque tú dices, qué miedo, salgo de aquí, aquí estoy anidado por mis padres, ¿no? Aquí es todo mi familia, tengo algún problema, está mi madre, tengo un problema, está mi padre, o mi abuelo, o mi tío, o mi tal, mi amigo, mi no sé cuánto, pero una vez que estás allí, estás solo. Pero realmente no estás solo, porque hay otros extranjeros que han pasado lo mismo que tú, o otros de tu misma nacionalidad que han pasado por lo mismo de tú y te ayudan, incluso los de aquí mismo te ayudan. Tú estás perdido, le enseñas, le dices, tengo que ir a este sitio. Y una persona que a lo mejor va para allá y te ve perdido, te coge y te acompaña hasta la puerta de ese Totalmente. sitio, ¿sabes? Y después se da la vuelta y sigue su camino. Y que al final pienso yo que son todas esas habilidades realmente las que luego curten a una persona, ¿no? Más ahora una generación de niños que está acostumbrado a los móviles, a la tecnología, a todo hecho a veces. Mm, Pero bueno, es que cómo se aprende si no es en la calle, ¿no? Si no es un poco Exacto. exponiéndote a los peligros, exponiéndote a las cosas, ¿no? Que son luego las habilidades que incluso ahora en el mundo empresarial se requieren mucho, ¿no? Sí. Las skills, ¿no? Porque bueno, es que son habilidades sociales, habilidades de valerte por ti mismo, de trabajar de forma independiente, de trabajar también con personas de otros países, ¿no? En otras circunstancias. Y Mm. no sé, es que yo creo que se aprende tanto saliendo Yo, yo no solo de la aprendí, zona de confort, sino de casa, sí. de todo lo que tienes, ¿no? Yo aprendí mucho, sobre todo en el hecho, en la parte esa que te he dicho de la experiencia y tal, en cómo resolver los problemas. ¿No? Porque lo que te digo, cuando estás aquí tú pides ayuda y siempre tienes alguien que te puede resolver algo, ¿no? Pero cuando tú estás allí solo fuera, tú dices, se me ha estropeado esto, ¿cómo puedo arreglarlo? Tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿No? Si tú puedes, es lo que yo le he dicho a mi familia, ¿no? Digo, en la comida. El mayor consejo que os puedo dar es, no le pidas a alguien algo que tú puedas hacer en el momento. Porque si tú le pides algo a alguien, lo puede hacer de su manera, ¿no? Y puede llevar un tiempo. Pero si tú sabes que tú lo puedes hacer en un momento y funciona, hazlo tú por ti mismo. Entonces es algo que sí, que tienes que aprenderlo, tío. Que, dándote choques contra la pared, yo no sé cómo sigo vivo, me caigo en muchos sitios, me caigo de puentes, me caigo por acantilados, me han salvado de caerme por un acantilado y aquí estoy. Hay que Entonces te arriesgar, digo, hay ¿no? que arriesgar, si no arriesgas no ganas, No, tío. Yo gana. me he No. metido tortas patinando allá en Inglaterra, que me ha visto la gente, me dice, estás loco, que no lleva el casco, la torta que te has metido, te has comido el gordillo, tal. Y yo la pierna sangrando, todo el brazo sangrando, así lo miro y le digo, tío, no pain, no gain. ¿Sabes? Digo, Totalmente. si no arriesgas, no No ganas, ganas. Es ¿sabes? que Y así. me mira, se queda así, mis colegas, ah, sí se dice, Sí, tal. Y sí, digo, es sí, que es sí. verdad, tío. O sea, si tú no te esfuerzas por hacer algo y tú no te la pegas y te levantas y sigues intentándolo, al final no aprendes, Totalmente. Como ¿sabes? montar en bici. Al final, para montar en bici tienes que caerte al Te tienes que principio, caer, ¿no? te Y tienes que caer, tienes que es saber que dónde está tu punto de equilibrio, tienes que saber cómo coger las curvas, todo es así. claro, Sí, sí, sí. El problema es, yo creo que vivimos en una sociedad en la que cada vez todo el mundo quiere las cosas más fáciles, más hechas, más sí, caídas ya. Y claro. claro, pues Todo al en Turán y todo final, inmediato, entonces no, tiene que esperar. claro, Ayer eso. vi uno haciendo una barbacoa, perdona que te corte. Ayer un inglés allí en Tarifa haciendo una barbacoa, tío, una barbacoita, ¿sabes? Y le puso el carbón, 4 o 5 encendedores de estos químicos y empezó con un chorro de estos de aceite y ven aceite, y ven aceite, y ven aceite, y ven aceite. Y en el tiempo de arrancar y salir con el coche y volcando aceite y salté y yo le dije, que dejes de echar aceite. Me dice, ¿cómo? Y le digo, que no hace falta tanto aceite. Me dice, I don't speak Spanish. Y le digo en inglés, digo, vale, no le eches tanto aceite.
en inglés, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dice, perdón, y le digo que no hace falta, me dice, es que no está suficiente caliente, digo, dale tiempo. No puedo. Es tiempo lo que le tienes que dar, tú deja que el fuego haga su efecto, entonces prenderá y se pondrá caliente, ¿sabes? No, no todo es inmediato, ¿no? Es, como es que es eso, Claro. si todo lo que des de inmediato al final la cagas, ¿no? Y sale el caos. A todo hay que darle su tiempo, es lo que Eso yo... al final yo creo un poco que es la dopamina esa constante, ¿no? Que la sociedad requiere, ¿no? Que Mm, cada vez queremos más y al final es que los objetivos importantes en la vida, los logros, tienen un proceso, ¿no? Y sí, no sé, y bueno, pues salir yo creo que te lleva un poco a eso, ¿no? A tener un camino de paciencia sobre todo, porque es que tienes que tener tantos momentos de dificultades, de contraste, de lloros y llanto, porque estás lejos sí, de tu casa, porque estás solo, porque te tienes que buscar la vida, porque un día tendrás que y bueno, y es pasar fiestas fuera, es pasar sí. cumpleaños fuera, momentos familiares fuera, y eso la gente no lo valora a No veces, lo pero valora. luego, Eso realmente yo, sinceramente, cuando llegué a Irlanda, mi tío me dijo, cuando pues, mi tío estuvo muchos años en el extranjero, uno de ellos me dijo, no te creas que todo es, porque me vi muy alegre, muy risueño, me voy, qué guay, ¿no? ya claro, Con mi ilusión, ¿no? Y él me dio, como me intentó dar como un golpe de realidad, me dijo, no te creas que todo es tan bonito fuera porque te vas a chocar muchas veces. Y le dije, bueno, seré yo el que pare los golpes, sí, ¿sabes? Y yo realmente cuando me fui, la vez que más lloré fue la primera noche. sí, ¿no? Fue un agobio total de llegar, no entender el idioma absolutamente nada, o sea, para mí era totalmente nuevo, no porque fuese inglés, sino porque el inglés de Irlanda es otro inglés, ¿no? Que no es, Claro, no claro. tiene nada, nada, pero nada, tío, lo verás que no tiene nada que ver. Y, y me agobié mucho, una casa en la que yo había pagado, pero todavía no me dieron la llave porque todavía estaban en esa casa, me tuve que ir solo por Irlanda esperando que se fuesen los de la casa para poder entrar, cuando iba a llegar era de noche, que aquello el contraste de día y de noche es totalmente diferente, me perdí. A Joder, las 2 3 de la mañana llegué a la casa porque una señora que me encontré en la calle me acompañó, ¿sabes? madre mía. Y ahora llego a la casa, el siguiente día me encuentro que vivo con tres franceses que tampoco hablan inglés. Y a los 2 3 días cogí y dije, buscar otra casa, tal, y me fui. ¿Sabes? Pero la primera noche fue la peor noche que pasé allí en mi vida. Y ahí es donde me senté sobre la cama y dije, vale, los llantos no sirven de nada. O sea, si yo no paro esto y hago algo, nadie lo va a hacer por mí. Ya, ¿Sabes? Entonces ahí es donde cogí fuerza realmente y dije, a luchar por ello, tío. O sea, no voy a tirar la toalla y voy a decir, no, pues ahora me vuelvo para mi casa claro. porque yo con esto no puedo. No, tío. Lucha por ello, tira hacia adelante y verás cómo lo consigues. Y me quedé con allí Jolín, en Irlanda, o sea que con dos cojones, no fue fácil para mm, nada, también pasé por muchas casas y mucha experiencia, conocí mucha gente y tal, pero al principio fue lo más difícil, ya después es como tú te lo tomes. Yo era muy negativo y allí para mí fue como un renacer. ¿Sabes? claro, claro. Yo quería algo nuevo, ¿no? Entonces la cultura nueva, idioma nuevo, sitio nuevo, gente nueva, hablaba menos con mi familia, Ya, pero por el hecho de que necesitaba el idioma. Entonces, si yo hablaba todos los días en español, no me ayudaba a aprenderme el inglés. claro. Entonces, lo que yo hice en mi mente fue un borrón y nuevo. Empecé a olvidar el español incluso para meterme el inglés. O sea, Jo, me pasó varias veces me hablaban en español y yo respondía en inglés directamente. No procesaba mi mente lo que era el responder otra vez en español, ¿sabes? Pero ya. eso es porque esa era mi intención, ¿no? El resetear mi mente y volver a hacer, por así decirlo. Claro, porque al final yo creo que tenemos que eliminar en ese sentido creencias, ¿no? Incluso cosas que tenemos dadas por hecho, ¿no? Porque son expectativas, ¿no? Sí, Que creemos que son para nosotros, que creemos que las cosas tienen que ser así y al y no. final, no sé, creo que es cuando realmente eso sale, cuando te das cuenta de que las cosas no son así y Mm, de que la multiculturalidad pues te da una visión sí, muy de otras diferente. cosas totalmente, ¿no? Porque es que tú entiendes aquí en España la vida de una forma, más aún en el sur incluso, y luego te vas pues claro a un país tan distinto Mm, que incluso, bueno, con los españoles pues muchas veces ha tenido históricamente confrontaciones mm, y diferencias y claro, no sé, ver la vida de otra forma sí, muy, muy distinta. muy diferente, muy diferente. Otro Allí clima, otra alimentación, todo hay más eso. viento que en Tarifa, más lluvia que en el norte, más sol que aquí en Tarifa, incluso muchas veces también. O sea, yo pasaba allí calor de salir de mi casa y estar empapado en Claro, sudor de la humedad que hacía, ¿no? ya. Y en un mismo día veía las cuatro estaciones del año. O sea, lo mismo me nevaba, viento, sol, lluvia, nube, otra vez viento, sol, nieve, y yo decía, esto está loco.
Se le han roto el botón aquí del clima, ¿sabes? Y sí, es un poco loco. Pero es eso, es difícil y es fácil. Depende de la mentalidad con la que tú vayas, ¿no? De esforzarte y sacarlo todo por tu ser. Claro, y bueno, entonces ese cambio cultural que se da, además luego estuviste, ¿cuánto ha sido? 8 años en total entre Irlanda e Inglaterra, ¿no? Sí, en total han sido 8 años. Son 5, bueno, uno de por medio que estuve aquí en España por eso de la rehabilitación de la espalda, pero sí, fueron 2 en Irlanda y 5 en Inglaterra. Y no te podría comparar cuál fue el mejor porque es una pregunta que me han hecho mucho, en plan de ¿qué te ha parecido mejor, Inglaterra o Irlanda? Digo, hombre, por mi experiencia y por mi vivencia no la puedo comparar. Claro. Es incomparable. Ni los 2 años que estaba allí, ni los 5 años. No por estar 2 años he vivido menos o por estar 5 años he vivido más, ¿no? A mí Irlanda es un país que me ha llenado muchísimo, se lo recomiendo a todo el mundo, por lo menos que vaya a probarlo, no una semana ni 2 semanas, porque eso son vacaciones. Sí. Yo te digo que mínimo te pegues 2 meses allí y que lo vivas y lo disfrutes todo lo que puedas. O sea, ahórrate en cervezas porque pues, es caro. Sí. Y si no tienes Mejor. trabajo, ahórrate, que yo me gasté una pasta y no me di ni cuenta, ¿vale? Y me voló. Eh, pero es muy bonito, es muy fácil viajar. O sea, aquí es muy difícil el transporte, tío, es muy caro. El moverte de un sitio a otro te dejas una pasta y se te quitan las ganas, tío. Y allí tú te coges un tren y por 2 € te vas a 3 pueblos más para allá, con unos paisajes increíbles, que incluso ves pingüinos en las orillas, Jolín. sitios de paisajes con vientos que te quedas flotando en el aire. Son sitios espectaculares y uno muy diferente a otro. De hecho, sin ir más lejos, yo los viernes cuando salía de trabajar, ¿vale? A mediodía, pues yo tenía los viernes no tenía clase, Sí. ¿vale? Entonces yo tenía clase de lunes a jueves, ¿no? De inglés. Cuando yo salía los viernes de clase, o sea, perdona, de trabajar, me cogía el tren, me iba hacia el sur, a un pueblo que se llama Lundore o Lundore o algo así, un nombre de estos celtas, ¿no? Y yo me iba allí nada más que para comprarme un rollo de hecho de verduras, tío. Que hacían allí una torta de verduras Que era de buenísimo, allí. que Ostras, qué era bueno. de allí, o sea, lo Allí, hacían de allí y me valía a lo mejor 5 euros o así. Pues yo me iba para allá, me lo compraba, me lo comía allí en el puerto, en el muelle donde estaban las cañoneras puestas, Claro, me lo comía allí tranquilamente y me volví otra vez en el tren para Dublín. claro. ¿Sabes? A lo mejor el viaje son 40 minutos para allá, 40 minutos para acá. Qué bueno. O sea, te digo, pero te das tu paseíto, te da el aire, ves el paisaje, todos los montes llenos de césped con sus vacas peludas hechas, o sea, un montón de ovejas por todos lados, que hay más ovejas que irlandeses, eso ya te lo digo. Y es algo que te llena, ¿no? Es como necesito un poco salir de aquí, ¿no? Te sientes agobiado de la ciudad, pues sales fuera y con 3 pasos que des ya te desahogas, tío. ¿Sabes? Es algo que aquí pues es diferente, ¿no? Claro. Aquí te tienes que coger coche, irte al monte, tal y cual, pero más o menos es casi siempre todo lo mismo, ¿no? Está todo muy seco, muy arbolado, muy tal. Allí son espacios muy abiertos, Claro. sitios muy frondosos, muy bosques, muy tal, y a pie de, Claro. a tiro de piedra, es muy barato. Y luego la adaptación al clima y a la comida, ¿cómo ha sido? Porque bueno, nosotros trabajamos mucho el tema del método Wim Hof, porque por ejemplo es una exposición al frío, ¿no? Que, bueno, opinamos que cuando tú te acostumbras a otro clima o a otra resistencia al frío, pues bueno, lo ganas a nivel de resistencia inmunológica, de un montón de cosas. Entonces, bueno, tanto el clima como la alimentación nos afecta muchísimo a nivel humano, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también ese cambio y esa adaptación? Porque, bueno, ya no es solo a nivel fisiológico, es a nivel también cerebral. O sea, Sí. es que tu mente también tiene que acostumbrarse a un cambio de comida drástico. Sí, de hecho, en mi primera semana que estuve allí me puse malísimo del estómago. Eso sí, los hospitales allí son horribles. Son horribles. Yo me fui al hospital, estuve 8 horas esperando que llegase el médico, no llegó, me tuve que ir, llamar a la privada, y me fui a un médico privado y por ahí ya me lo solucionaron, ¿no? Y me dijo que era el tema de alimentación. Claro, tú llegas a un país, sales del nido, de no haber cocinado nunca para ti, de no saber ni hacerte casi un huevo, ¿no? Por así decirlo, que yo sí sabía hacerme, obviamente, pero lo expongo así, ¿no? De esa manera de no saber cocinar, ¿no? Claro. Y de ahí entonces era todo comida precocinada, comida tal, y claro, estamos hablando, como tú bien dices, del extranjero, que allí pues hacen la comida de otra forma, le echan todo mucho manteca, le echan todo mucha fritura, le echan... Entonces, claro, pues el estómago un regurgitado que me puse malísimo. Lo que me dijo el médico es, compra comida y hazte de comer.
me hice mi propia dieta y me puse bien y ya dije, vale, pues lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Ya mi comida y para adelante de vez en cuando pues salgo como una pizza con Claro. mis amigos, lo que sea, ¿no? Pero no abusar de ello porque te cruje. Claro. Podías encontrar también comida sana allí, ¿no? O sea, a Sí, nivel de, bueno, sí, supongo que la hombre, comida más local, ¿no? claro, la Del comida más campo de allí, local, ¿no? exacto, sí, la comida más local, siempre me intentaba ir al mercado, más que a grandes almacenes como, yo que sé, el Tesco, el Lidl, que allá hay Lidl. Sí. Está el Lidl, el Tesco, el Sainsbury's también, está el Spar, que es como un mini market, que Ajá. hay muy repartidos por allí, el 24/7, Ujú. 24/7, pero eso es como un kiosco, o sea, eso tú entras y no hay nada sano, todo es malo. Y siempre buscaba mercados, los mercados indios que venden muchas especias, Guay. los japoneses que venden cosas así, pues de cosas en seco, ¿no? Entonces tú nada más que le tienes que echar agua, ya tienes comida, Sí, sí, sí. ¿sabes? Al vacío, ¿no? Y es algo que sí, que es fácil de encontrar, muy, muy fácil, sobre todo por el centro, que hay de todo. Como hay tantas culturas diferentes allí, es muy fácil de encontrarlo, Claro, claro. Y ¿sabes? luego a nivel laboral, que bueno, has trabajado de distintas cosas, eres muy polifacético, has estado pintando también en las calles, ¿no? Sí, Y eso, ¿cómo ha afectado luego, pues a nivel de inspiración y a nivel de como persona, ¿no? ¿Cómo te ha hecho crecer el hecho de trabajar distintas cosas? Porque bueno, yo sí, creo que al final en la vida tenemos que probar distintas cosas para saber lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que se nos da mejor y peor. Hace poco tenía un profesor que decía, tenéis que dedicaros no solo a lo que os gusta, sino a lo que se os da bien, claro. porque es muy curioso que a veces nos gustan cosas y no se nos No se dan nos da bien. nada bien. Y eso, Eso es eso cierto, es verdad que hay que tenerlo en cuenta. eso Entonces, es cierto. pues, ¿cómo ha sido también esa experimentación de probar cosas, de encima en el extranjero? Claro, pues todo viene un poco de ahí el tema de mi inspiración, de la creatividad, ¿no? Porque al yo no haber tenido estudios, pero no por lo que no haya podido, sino porque no he querido realmente, he sido mal estudiante por naturaleza, me gustaba más dibujar y Sí, demás que escribir o memorizar, ¿no? Entonces yo allí cuando llegué dije, "Ah, algo me tengo que dedicar, ¿sabes? Y lo primero que yo vi que para entender a la gente, para aprender cómo se expresa, cómo comunicarme con ellos y demás, donde más gente había era de fiesta. ya ves. Entonces dije, no hay mejor sitio para aprender un idioma que en un bar, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a buscar trabajo en un bar. Entonces me fui a los Claro. bares y como yo no sé manejarme dentro de la barra, porque si me hablan yo no me entero de lo que me están diciendo, pues yo me pongo de fregavasos. Pues yo estaba buscando para limpiar de fregavasos, entonces tú estás en la barra y escuchas a la Hacías gente oído. pasando, ¿sabes? Claro. Entonces me traían, yo limpiaba, no sé qué, yo me encargaba de limpiar, pero mientras iba escuchando a la gente, cómo hablaban, cómo se entendían, de ahí ya dije, bueno, un paso más, ¿no? Necesito más dinero, porque esto obviamente no me da dinero. Pues bueno, también antes de eso estuve de cartelista en la calle, Ah, que qué no guay. es pegando carteles, sino que tú vas con un cartel por delante y por detrás, un trabajo muy denigrante, la verdad, porque está lloviendo a mares, tú con un cartel aquí no te dan ni un paraguas ni un chubasquero, ¿sabes? Entonces tú vas con la campanita así, y duré 2 días, 50 euros, y dije, bueno, me lo compro, ¿sabes? Digo, Para echar tengo, el ratillo. claro, para mi afición, ¿no? Para las cervecitas y demás, ¿no? Me metí a fregabasos, después de ahí pasé a Kitchen Porter, que es ayudante de De cocina. cocina, limpiando platos y demás. De ahí pues ya a ayudante de cocina, me ascendieron en el mismo restaurante, de ayudante de cocina a cocinero, ¿sabes? Y ya pues dije, bueno, pues ya que tengo estos 3 niveles así, digamos, en la hostelería, ¿sabes? Pues voy a seguir un poco por aquí, por este camino, porque me gustaba bastante, no se me daba mal, como tú Sí. decías, ¿no? Es algo que me gusta y no se me da mal, ¿no? Está Pues bien, está entonces bien. voy a seguir por ahí. Y después, aparte, en el tema de también está jardinería, en Sí. hostales, están heladerías, cafeterías, un largo etcétera, ¿no? Respecto a la ilustración, ¿no? Es algo que yo siempre desde pequeño Te gusta. me ha gustado, ¿no? Más que nada porque es como una forma de expresar mis sentimientos, Claro. ¿sabes? Y yo era gracioso porque yo nunca he escrito un diario, ¿vale? Claro. Pero en cambio tengo diarios ilustrados. Sí, claro. ¿Vale? Que cualquiera que cogiese una libreta mía ve mi sentimiento ilustrado ahí, porque yo a lo mejor tenía hambre y dibujaba una hamburguesa y una Coca-Cola, ¿sabes? Y Claro, tú claro. dices, en ese momento, ¿por qué has dibujado esto? Pues porque tenía hambre, Sí, 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 sí. ¿sabes? Si ves unas estrellas con una luna tal y cual, ¿por qué? Porque estaría soñando en que quería estar ahí fuera y no aquí dentro, ¿sabes? Que estaba a lo mejor más pendiente de lo que está a mi alrededor.
me iba por un parque, pues dibujaba los pajarillos, dibujaba el parque, el entorno donde estaba, ¿no? Claro. Entonces algo que por ahí ya me iba viendo mal las perspectivas, me iba viendo mal, no que se me dieron mal tampoco. Claro, al final yo creo que bueno, el hecho de expresar tus sentimientos, tus emociones y gestionar pues todo eso, de alguna forma u otra, es muy sano hacerlo, ¿no? Nosotros, verdad Claro, que muchas veces recomendamos escribir, pero sí, somos conscientes también de que sí, dibujando, pintando, de muchas formas claro. se puede hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, Sí, a mí también me gusta mucho siempre la fotografía. Entonces, para mí la ilustración es otra forma de hacer una fotografía, pero de tu puño, ¿sabes? totalmente. Entonces, como yo estoy viendo esto, pues me llevo esto, ¿sabes? Me hacer una fotografía y guardarla en tu galería, pues yo Claro. me llevo un dibujo y me lo guardo en mi libreta. Y cuánta información da la Sí, pintura, el diseño nosotros también lo tratamos a nivel de los colores, del grosor, de todo, ¿no? Porque es que al sí, final expresas tanto en los grosores, en las líneas, en las curvas, en los tamaños, sí, no sé, hay expresa tanto mucha que vida. sí, 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 que luego entenderlo realmente es complicado, ¿no? Porque tú vas a ver a lo mejor un cuadro y el que entiende, pues a lo mejor entenderá, ¿no? De qué quiere expresar el autor o el pintor. Pero el que no sabe, realmente es complicado también entender un poco eso, ¿no? ¿Tú qué sí. opinas de...? A mí me han llegado a decir de cuadros míos, de hecho, de la última exposición que hice aquí en Algeciras, ¿no? Un chico se quedó fijamente en un cuadro pequeño, realmente no era muy grande, ¿no? Y lo vi un rato así mirándolo y torciendo la cabeza como que se estaba metiendo dentro del cuadro, ¿no? Y me acerqué a él y le digo, ¿te gusta el cuadro? Y me dice, tío, es una sensación que nunca había sentido antes, que simplemente no es que, porque era como una especie de agujero negro, ¿no? Un triángulo, ¿no? Pero dice, no es que a mí me esté metiendo hacia adentro, sino que es como que algo viene de dentro hacia afuera. ¿Sabes? Le estaba dando la sensación como que algo salía de ahí, ¿no? Y eso es lo que a él le estaba impactando, ¿no? Y le digo, coño, al final es eso lo que busco, ¿no? Es como, Una no, tridimensionalidad, ¿no? claro, no es Tipo de solo Escher, ¿no? yo el expresar a los demás lo que yo veo, lo que yo siento, sino que ellos sientan Claro, algo claro. dentro de ellos, ¿sabes? Que a ellos les exprese algo, porque a lo mejor tú ves un triángulo y tú dices un triángulo, Sí, un círculo, un no sé qué, pero le das un matiz y tú dices, hostia, pues me recuerda algo, o estoy sintiendo esto, ¿sabes? O me claro. expresa escalofrío, o me da ternura, o me Sí, da, sí, sí, sí. ¿sabes? Al final es eso un poco lo que busco en la persona, ¿no? Claro, Porque claro, sé que he flipado, ¿sabes? claro. Que me pasa a mí muchas veces, ¿no? Cuando hago un cuadro digo, bueno, lo tengo ahí, viene otro, hostia, qué guapo, digo, ah, sí, digo, no sé. Para, para mí no, a lo Claro. mejor no tanto, pero porque estaré acostumbrado a ello, Ya, ¿no? Y cuando viene algo, hostia, y reacciona de otra manera, pues me gusta, ¿no? Es como, yo le doy un valor diferente, ¿no? claro, claro, claro. A eso. Y luego entonces a nivel laboral, ¿qué ha sido lo más extraño? Incluso la peor situación que hayas tenido en general. A nivel laboral, a nivel laboral me lo he pasado muy bien, me lo he pasado muy bien. Hombre, con lo de los pasos lo pasé mal, porque me acabé cortando la mano aquí Sí. entera y no me hacían caso los camareros, decía, pues me ponían los vasos sucios encima de los limpios, ¿no? Y tenía ya todo lleno de sangre, yo intentando limpiar la sangre de los vasos limpios, de los sucios, fue un poco caos, no me hicieron caso, cogí el mandil, lo solté y le dije, me voy, con lo que te vaya, me voy. Después también en Inglaterra, eso fue en Irlanda. En Inglaterra también me pasó en el trabajo último que tuve antes de venirme lesionado. Era un trabajo bueno, realmente, porque era al aire libre y era en una playa. Sí. Vale. Lo que pasa es que era un trabajo un poco esclavizador, porque para lo que pagaban, pues no era. Hacíamos como 10 trabajos en uno. Uy, ¿Sabes? Te levantaba, iba a trabajar, pues tenías que llegar, una vez llegué sangrando, en plan de me caigo con el patín por llegar antes, uf, pues, allí todo es muy planito y tal, entonces teníamos que ir por el lombo o lo que fuese, ¿no? Y yo llegaba allí y el tío venga a levantar peso, con el tractor a limpiar la playa, llevar los contenedores de basura para arriba y para abajo, te tenías que meter dentro del contenedor de basura, remover la basura para que hubiese más basura. Después otra vez coger el tractor, te lo llevas a su sitio, coger los neoprenos de la gente que has alquilado, volverlo a meter. Te estoy contando un poco así en resumen, sí, sí, sí. ¿sabes? Pero es algo que levantar las arquetas de los parkings y y con la mano sacar la arena podrida con todo el resto de aceite de los coches, meterlo en la carretilla y tirarlo al otro de la playa. Es un trabajo muy físico, Ya. ¿sabes? Te digo, y muy pesado y que no está realmente bien pagado, ¿no? Ahí lo pasé extraordinariamente mal. Eso fue bastante jodido, pues ahí es donde me lesioné la espalda.
Ahí conseguí mis 5 genias fiscales. Pero es lo que te digo, si no trabajas, no comes. Ya ves. No te pagas la casa, no comes, no haces nada, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿hay otros trabajos mejor? Sí, pues puede haber otros trabajos mejor, pero el trabajo que cogí en el momento porque yo quería algo al aire libre. Claro, claro, eso es verdad. ¿Sabes? Si tú estás buscando algo al aire libre y te dan una cocina, pues no estás disfrutando lo que tú realmente quieres. Estás trabajando en la cocina, pero estás amargado 24/7 porque estás en la cocina. Entonces yo estaba feliz porque estaba trabajando al aire libre, aunque fuese una paliza, pero Claro. estaba disfrutándolo, ¿sabes? La gente me veía por allí con la escoba y yo, no, woman, no cry, ¿sabes? Yo cantando y la gente me miraba en plan de, tío, está cantando. Y digo, sí, estoy cantando, estoy trabajando, estoy cantando, Pero estoy me feliz. gusta. Sí. ¿Sabes? Te digo, me lo estoy pasando bien. Claro. Después me echaba la risa con mis compañeros y demás, ¿no? Pero yo estaba allí a mi aire, disfrutándolo todo lo que podía y más. Y porque el tractor, o sea, una de estas porque el tractor, bajando una duna con lanzado, coger el volante, haciendo el camberro en verdad en el trabajo ya, de girar el volante y me hizo pinza con el remolque que llevaba y volqué y se me partió la puerta. El tractor, cogí la puerta, la cargué detrás y seguí para adelante. Y cuando me vio mi jefe, pero ¿qué haces con la puerta? Venga, ponla, no sé qué. Y le digo, no la pongo. Hablé con mi encargado, digo, ¿tú quieres que ponga la puerta? Y dice, no, digo, no pongo la puerta. Mi jefe y me dice, ¿cómo que no? Digo, tío, que hace mucha calor dentro. O sea, una cabina de cristal cerrada, con el motor ahí debajo en verano dándote el sol, que tú dices, Inglaterra, ¿no? Hace calor. Hace calor. Si la gente va a la playa es porque hace calor, ¿sabes? Y al final no le pusimos la puerta. Nada, no, pero ese trabajo fue duro. Ese yo creo que fue el trabajo más duro que he tenido. Los demás, bueno, la cocina no es fácil tampoco, porque es mucha tensión, muchas horas. He estado llegado a trabajar 16 horas diarias. He conocido gente que se ha llegado a quedar en tiendas de campaña cerca del sitio porque decías que no me da tiempo de ir a mi casa a comer o a dormir y volver descansado. ¿Sabes? Entonces, si tú en el sitio este de la playa, si tú estás allí, te dan 16 horas y tú te tienes que ir a tu casa para ducharte, comer lo que sea y volver a trabajar, descansado, no te da tiempo. Pues salgo de trabajar, me meto en mi tienda, me duermo, me despierto y vuelvo a trabajar. ¿Sabes? Había gente un poco así. Y yo cuando vi eso dije, joder, qué difícil es todo, ¿no? Lo bueno de allí es que es fácil encontrar trabajo. Muy fácil, tío. O sea, yo he dejado un trabajo hoy y mañana tengo otro. De cualquier Sí, cosa, ¿no? de lo que sea. Tú buscas y encuentras. Yo cuando, una de las cosas por las que me vine de Inglaterra, o sea, de Irlanda a Inglaterra, fue porque tenía amigos en Bristol, de aquí de Algeciras, algunos, ¿no? Y me decían, mira, aquí es muy fácil encontrar trabajo, en un solo día encuentras algo, tal. Y digo, voy a hacer la prueba, me llevé un currículum. Yo tenía mi trabajo, o sea, yo tenía mi trabajo allí, tenía mi casa, ¿no? Me llevé un currículum, estuve allí 4 días. Pues el último día solté un currículum de encargado, o sea, para encargado de cafetería, en el Costa Café de allí, del Circus de Bristol, ¿vale? El centro comercial de allí. Pues estoy en el avión montado, ¿vale? Y me llaman por teléfono. Y digo, sí, me dice, mira, te llamo del circo, no sé qué, tal, soy el encargado, tal, digo, para una entrevista. Y digo, pues me pillas de camino a Dublín. Me dice, ah, ¿que eres de Dublín? Y digo, sí, estoy viviendo en Dublín, tal. Me dice, ah, bueno, es que queríamos hacerte una entrevista. Y digo, bueno, si me la quieres hacer vía Skype o lo que sea. Me dice, no, que te queríamos probar, o sea, hacerte una prueba para ver si tal. Y le digo, pues yo hasta dentro de 2 semanas no vuelvo. Porque yo ya tenía pensado el volverme, pero tenía que terminar mi contrato de la casa y del trabajo, que terminaban justo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces ahí ya pues sí me volví y tal, pero no lo cogí tampoco porque yo no iba a Bristol, yo iba a Newquay, que era el pueblo surfero este, ¿no? Donde estaba lo de la playa. Así que nada, bueno, retomando un poco por dónde íbamos el año pasado, hicimos una trayectoria un poco de la vida de Juanan y demás, de los sitios donde había estado. Se fue al final sin nada a buscarse la vida a Irlanda y a Inglaterra. Y esa experiencia ha servido para una de las cosas que estamos hoy aquí, para la creación de una marca suya, ¿no? Exactamente. Que ahora él nos contará. Entonces, bueno, retomando un poco por dónde íbamos el año pasado, íbamos por tu experiencia en Newquay. Sí. Y yo quería preguntarte, bueno, pues cómo al final eso enfocó en tu desarrollo a nivel de ilustrador para luego, pues, enfocarlo en lo que has creado a día de hoy. Sí, bueno, pues el camino fue eso un poco, ¿no? Estando allí en la naturaleza, ¿no? Siempre en la playa, en el campo,
eso a mí me inspiró mucho a la hora de la ilustración, porque es algo que a mí me llena mucho, ¿no? Me llama mucho, me tranquiliza, ¿no? El respeto con la naturaleza y eso. Eh, bueno, yo de Newquay me vine a España otra vez, lesionado de la espalda, y de aquí ya tenía que tomar decisiones, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer algo con mi vida que realmente a mí me aporte algo, que me guste, ¿no? Para empaparme de algo más. Entonces me fui a Granada, ahí un par de años, a estudiar un grado superior de ilustración. Cuando pasaron esos 2 años, el 2019, justo cuando acabé yo ya estaba deseando de volverme a ir otra vez para Inglaterra, entonces no me lo pensé, en septiembre, octubre me volví otra vez para Inglaterra, ¿no? Y allí pues empecé a trabajar sobre eso, ¿no? Dejé de buscar trabajos de cocina, de trabajos de algo que no me aportaba, ¿no? Que lo único que me daba era economía, pero no me aportaba a mí como persona, ¿no? No me llenaba. Entonces pues me dediqué a lo que era el arte, ¿no? Me empecé a hacer bocetos por la calle, a hacer sketchups, a hacer tal, y a vendérselo a los turistas, hasta que un día un buen hombre me vio dibujando allí, vendiéndoselo a los turistas, y me dijo, oye, tú aparte de vender en la calle, vendes en alguna otra plataforma, en algún sitio tal. Y dije que no, y me invitó a exponer los cuadros míos, a mi arte, en una galería pequeñita que él tenía allí en un barrio. Qué bueno. Y me dijo, pásate por allí, pásate mañana, hablamos tal, sobre precios y eso. Y yo me quedé impactado diciendo, yo en mi vida trabajo en una galería, yo creo que es demasiado para mí, ¿no? Es como, Claro. no sabía yo cómo iba a impactar eso, ¿no? En mi vida, ¿no? Pero bueno, me pasé por allí, la verdad es que muy bien, muy buen trato, no cobraban comisiones por ventas ni nada, o sea, y nada, empecé a exponer allí mis cuadros. Mis ilustraciones tampoco eran muy grandes, no eran cuadros de estos gigantes con mucha técnica, era con mi pluma, dibujando paisajes y demás de por allí por la zona y de otros pueblos, de colindantes a Bristol. Y la verdad que tuve mucho éxito, realmente, no es por darme el moco, pero tuve mucho éxito. Puse mis 20 primeros cuadros allí en la esto, me llamaron a la semana, mira Juan Antal, lo siento, pero tienes que traer más cuadros. Y yo así, como tengo que traer más cuadros, y dice, sí, lo hemos vendido todo en una semana. Y digo, joder, tío, o sea, ¿en serio? Qué bien. Y entonces ahí empecé, ¿no? Y estuve poniendo cuadros pues durante 2 años, hasta que llegó, bueno, 1 año y medio así prácticamente, hasta que entró la pandemia. Por la pandemia tuvieron que cerrar aquello. Y, y nada, pues me tuve que buscar la vida otra vez, ¿no? Entonces cerré la galería y tal. Pero eso me llenó mucho como ilustrador, y de ahí es donde yo pensé cuando volví a España, porque yo volví a España, la pandemia la pasé aquí, la que tuvimos Sí. aquí en España, la encerrona esta la tuve aquí, estuve en Tarifa, que gracias a Dios pues estuve en la costa. Eso me dio mucho tiempo para dibujar, para pintar, para ilustrar, ¿no? Los paisajes de allí. Yo me salía a mi patio y me ponía a dibujar el faro de Tarifa, el mar, la playa, hice mis dibujos en piedra, porque tampoco tenía al final donde comprar ahí material, ¿no? Y en Claro. las piedras y eso pues me ponía a pintar. Cuando terminó la pandemia aquí me volví otra vez a Inglaterra, en cuanto pude escaparme, pillé el primer vuelo y me fui, y allí seguí intentando ilustrar, quedé con algunos grafiteros y tal y eso para seguir Ajá. haciendo arte por allí por Bristol y eso. La verdad que me gustó mucho. Yo siempre me daba mis baños de bosque, o sea, yo siempre que podía a las 8 me levantaba temprano, me iba al bosque y me iba por allí de rutas y me tiraba todo el día. Para ti, ¿qué significa un baño de bosque? Porque es algo que hemos hablado varias veces, porque al final la naturaleza para personas como nosotros es esencial, ¿no? Es la fuente, ¿no? Divina. Y para ti, ¿qué suponía darte un baño de bosque? Un baño de bosque es irte a la naturaleza, donde no haya ruido ni polución de la ciudad, ¿vale? De tráfico, gente hablando, transportes y tal, un sitio totalmente en silencio, digamos, ¿no? Que lo único que escuchas son los pájaros y las ramas moviéndose de los árboles, en la que tú puedas desprender tu energía y entrar en conexión con la madre, ¿no? Con la madre tierra, ¿no? Que es al final esa conexión recíproca entre la naturaleza y tu ser. Claro. ¿Sabes? Eso para mí es un baño de bosque, ¿no? En el que tú puedas desprender todo tu estrés de la ciudad, ¿no? Que al final es un estrés, los ruidos, los sonidos, Sí, sí, todo, sí. desprenderlo todo y absorber la energía de la naturaleza, ¿no? Claro. Que al final es una reciprocidad de energía, ¿no? Pero bueno. Eso para mí es un baño de bosque, ¿no? Vale, vale, joder. Y entonces eso, estuve allí trabajando, al final pues acabé
aparte de la galería de arte que ya pues cambiaron de dueños y tal, y ya cambió un poco el sentido de aquello, ya sí te cobraban por comisión y era una barbaridad lo que me cobraban, no tenía ese espacio que antes tenía, era mucho más pequeño tal, cambió mucho el estilo de eso, entonces dejé la galería aparte y empecé a dedicarme a otras cosas, ¿no? Vale. Pero bueno, al final tuve una buena experiencia, ya bueno, después entró el Brexit y allí también me comí el cajón de la pandemia, porque allí fue después que aquí, Claro. no eran iguales. También Ostras. era otro sistema diferente. Aquí en España era estar cerrado en tu casa, no podías salir a no ser que fuese para comprar víveres o lo que fuese, ¿no? Y después Ya. volver a tu casa. Allí podías salir tú a pasear por el parque si querías, lo que no podías estar sentado en un parque con tu amigo charlando, pero sí podéis charlar mientras andáis por un parque, Vale. ¿vale? O si tienes una mascota, lo que sea, pero podías salir libremente, lo que no podías es estar parado. Claro. Entonces yo aprovechaba, me ponía ropa de trabajo, mis botas no sé qué, cogía, me montaba en el autobús, ¿dónde va? Yo voy a trabajar. Como iba con el chaleco de trabajo no me podían decir que no. Me ponía mi mochila y me iba de un pueblo a otro, visitando pueblos, ¿no? Un poco a tal, y dibujando, haciendo mis dibujos y eso. Y acabé en una de estas, en Glastonbury, Sí. y conocí allí a unos chicos de Wales, de Gales, otro escocés, otro de abajo, otro de Blackpool, de tal. Hostia. Y vivían allí en furgonetas y caravanas y tal, Qué en guay. una especie de comuna. Ajá. Y me quedé la primera noche con ellos, que hicieron allí unas fiestas, no solían hacer muchas fiestas, pero las fiestas allí no de alcohol y tal, ¿no? Sino hacían acroyoga, meditaciones en conjunto, juegos de mímica, nos poníamos en círculo, hacíamos juegos de mímica, ¿no? Todo así como muy físico, ¿no? Allí la tecnología, olvídate, Claro. no se usaba el teléfono para nada. Lo que solían hacer allí para alimentarse y eso era cortar leña en el bosque y se ponían a pie de carretera con la leña, entonces cuando venía gente a comprar leña la cambiaban por alimentos, Ostras, qué bueno. ¿sabes? Entonces era trueque, no aceptaban dinero porque el dinero para ellos no tiene valor, ¿no? Entonces lo cambiaban por víveres, por agua, tal, y claro, como había al lado en la zona supermercados, ¿no? Entonces la gente lo que hacía era que iba allá al supermercado, compraba comida, latas, nos daban las latas de comida y nosotros le dábamos la leña, La leña. ¿no? Entonces pues nosotros ya teníamos leña para nuestra cocina, Claro. tenían en las caravanas y eso, tenían hornos de leña y teníamos comida. Entonces la comida pues, se encargaba uno de hacerla, nos la repartíamos todos, veníamos todos juntos y comíamos, ¿no? Pues eso, me quedé con ellos al final 2 meses. Ostras. Estuve 2 meses, no veas. 2 meses con ellos, totalmente desconectado de la tecnología, Claro. desconectado de todo el mundo. Si alguien quería verme tenía que venir allí a verme. Hacíamos bailes y tal, nos íbamos allí a la torre de Glastonbury, la torre de Thor, y hacíamos nuestro ritual, ¿no? Por así decirlo. Aportábamos a la naturaleza, lo que la naturaleza nos aportaba a nosotros. Qué guay. ¿no? Sí, además se dice que esa zona de Inglaterra es una zona como muy espiritual, Sí, ¿no? ahí se cruzan las dos líneas energéticas, la del chakra corazón, las dos más fuertes del planeta. Y la verdad que allí es una armonía muy bonita, es mucho de amor, nada más estar allí tú sientes, ¿no? la paz y el buen bienestar, ¿no? Qué bueno. Y eso también, pues allí dibujando y tal, vendí unos cuantos cuadros por allí de pinturas y eso, allí había Ajá. mucha gente que pintaba Claro. y se ponía, lo pintaba allí mismo y venía alguien, pues me gusta mucho, ¿sabes? Se lo vendía. Yo vi eso y dije, coño, pues voy a aprovecharlo, ¿no? Entonces Claro. allí pues le daba más color, porque mis ilustraciones eran todas blanco y negro. ¿Te Y allí, sentías, pues, al estar en un entorno tan natural, tan ajeno a la civilización, te sentías más creativo a la hora mucho más, de trabajar, de dibujar? mucho más, porque no tenía esa presión, ¿sabes? No tenía esa presión de la sociedad encima mía, ¿sabes? Decir, Ni el tiempo, ¿no? claro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, te levantas, venga, ahora me ducho, me voy, no sé cuánto, vuelvo, voy a trabajar, voy a no sé qué, ¿no? Entonces allí era como todo más pausado. Claro. Y tú tenías tu tiempo para lo que tú quisieras, ¿no? Entonces pues me levantaba, me hacía mis dibujos, vamos a comer, vamos a cortar leña, no sé qué, tal y cual, tampoco era una obligación, ¿no? Era más como una aportación, ¿sabes? Ellos necesitan leña, nosotros necesitamos comida, yo necesito mi arte porque yo necesito mi ilustración, ¿no? Que es algo que a mí me llena, ¿no? Y bueno, pues de ahí otra vez pasé a Bristol ya por temas pues, socioeconómicos, llámalo así, porque yo allí aparte tenía mi casa, yo estaba pagando mi casa allí. Ajá, claro. Entonces volví y tal, y a los pocos meses, después de una manifestación que hubo, Sí, sí. me tuve que volver, ¿vale? Me lesioné gravemente, estuve en reposo 2 meses, me llamaban para trabajar de todos lados, no podía porque no me podía mover.
y cuando me recuperé me vine, ¿vale? Me Vale. vine para acá. Y pues me tiré aquí un par de años sabáticos porque el cambio es muy diferente realmente, ¿no? Claro. Intenté montar una empresa aquí, no me salió la jugada como yo pensaba. Entonces me retiré y me quedé otro año pensando en qué hacer y tal. Y yo pensaba y pienso, ¿no? De que si tú quieres hacer algo para el resto de tu vida, tiene que ser algo que realmente a ti te llene, que realmente tú disfrutas de lo que estás haciendo. Sí. Porque si tú al final te pones a trabajar en algo que tú no estás disfrutando, lo estás haciendo en automático, ¿sabes? Y las cosas en automático no salen con amor. Y más aún cuando es para alguien o para otras personas, para una empresa, y encima no lo disfrutas para nada, ¿no? Porque si por lo menos estás a veces trabajando en tu proyecto y en ese periodo, en ese proceso, pues no lo disfrutas, bueno, en el fondo sabes que estás trabajando para ti, ¿no? Pero cuando Claro, encima es para otros, ¿no? claro. Si tú lo haces para ti, le pones otra intención, Claro. ¿sabes? Le pones más intención todavía, ¿no? Es como buscar siempre rozar la perfección, no, superar la perfección, ¿no? Es como si tú estás en un trabajo, te mandan algo y dices, lo quiero para ayer, ¿no? Entonces tú lo haces rápido, a lo mejor hay un fallito, un lo que sea, tal, toma, te lo entrego, ¿no? Claro. Esto falla, tal, y tú, me dijiste que lo querías para ayer, lo he hecho lo más rápido que he podido. Ya. Pero al ser algo para ti, siempre buscas la perfección y hasta que no lo tienes, no lo entregas, ¿no? No lo pones, Ahí está. ¿no? Y yo creo que cuando andas en el emprendimiento, lo que tú dices, le pones más intención y sobre todo ganas una motivación, una inspiración que te da por decirlo de algún modo, un propósito, ¿no? Un propósito de estoy trabajando en mi proyecto, vuelco mi energía, vuelco mis pensamientos, mis Claro, ideas, ¿no? sí. Y eso te permite, pues, no sé, avanzar, ¿no? Desarrollar algo, ¿no? Sí, siempre aunque tardes un poquito más, después merece la pena. Sí, siempre. Aunque sea también tenerlo de forma paralela, ¿no? Porque al final, Sí, bueno, hay proyectos personales que muchas veces no dan un sustento, no lo dan al principio, tal y cual, y por supuesto, o hay que compaginar claro. o tal. Pero el hecho de tenerlo aún así, aparte o como sea, yo no sé, me parece bonito por lo que te digo, ¿no? Porque al final te permite tener un punto en la vida en el que vuelques esa Sí, energía, esa ilusión también. sí, Que hace falta tenerlo. exacto. Entonces, pues de ahí un poco sale este proyecto, ¿no? De toda la vivencia que he tenido con la naturaleza, el respeto hacia la naturaleza, el respeto que la naturaleza ha tenido hacia mí, Claro. los baños de bosque que yo he tenido, en los que me ha enseñado mucho. Porque tú, a ver, experiencias así que he tenido bonitas, realmente allí en Bristol era los paseos que tú te vas por allí, es que eso la gente mucho no lo disfruta, la gente va al bosque, se pone a andar, venga, 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 me va con el pensamiento, voy al bosque, ah, mira qué bonito, foto, 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 y me vuelvo para la ciudad. ¿No? Pero el baño de bosque, como te he dicho, es de tú sentir a la naturaleza. Entonces, de tú pararte, de quedarte quieto y escuchar a los pájaros, cómo se comunican entre ellos, visualizarlo. ¿Sabes? Yo, una imagen que tengo de allí que no se me olvidará en la vida era de una ardilla que había enterrado una semilla Ajá. en un sitio. ¿Vale? Y ahora los pájaros se estaban comunicando entre ellos para coger la semilla sin que la ardilla se diera cuenta. Entonces lo que hacían los pájaros era desorientar a la ardilla, ¿vale? La ardilla, yo vi cómo la enterró allí, vino otra ardilla buscándola, como escarbando buscándola, los pájaros se comunicaban entre ellos y desorientaban a la ardilla se iba para allá, bajaba el pájaro, la cogía y se iba. Y después la ardilla salía corriendo detrás de esto, subiendo el árbol y tal, ¿sabes? Como, pues esa comunicación, ¿no? Ese juego de la naturaleza, ¿no? Como el robo, ¿no? Es un poco negativo, o sea, es un poco como Bueno, yo creo que también la es una supervivencia. parte de la naturaleza, ¿no? Sí, claro, es la naturaleza. Y pues eso, es pararte, observar, escuchar, aprender, ¿no? Sí, Es como, estar en un estado contemplativo, ¿no? Que te permite sacar más conclusiones, ¿no? Y entender la esencia de las cosas, ¿no? Que muchas exacto. veces pues no nos paramos, ¿no? Y creemos que las cosas son porque son y todo tiene un porqué, una composición, Sí, un algo, ¿no? sí, Una energía. sí, Entonces entiendes esa energía, ¿no? Cuando... claro. Y bueno, pues de ahí sale todo, ¿no? Yo pensé eso en que algo tenía que sacar yo, algo positivo de todo eso, algo productivo. Y de ahí es donde yo empecé a replantearme las cosas, ¿no? El punto fuerte de apoyo para crearlo, porque yo siempre tenía el run run de tengo que crear una página,
siempre que sé, desde hace muchísimos años yo llevaba planteándome el crear una página, ¿no? Desde que me contrataron para la exposición, cuando terminó lo de la galería, yo dije, coño, me tengo que crear algo para sacar algo mío hacia adelante, ¿no? Entonces estaba pensando, ¿y si me monto una galería online o algo así? Digo, pero claro, una galería online requiere también de mucho sacrificio, porque son muchos cuadros los que tengo que hacer y serían cuadros únicos, hacer copias, vender copias. Estuve investigando mucho y no lo veía factible realmente, ¿no? Porque realmente cuando me vine yo aquí, o sea, la galería requiere mucho sacrificio, ¿no? Y quería algo más que pudiese llegar a más alcance, ¿no? Algo que pudiera explotar más, ¿no? Esas ilustraciones, ¿no? Que me gusta a mí crear, ¿no? Entonces fue un día que estaba en el campo, en una reunión así de personas de cumpleaños de uno de los niños, ¿no? Y uno de los padres que recién conocí yo ese día, porque es nuevo en el colegio, él venía con su camper y tal, y lleva una vida camper plena con su hijo, su mujer y tal. Guay. Y le estuve comentando un poco sobre mi vida, él sobre la suya, obviamente. Y yo le dije, sí, pues yo he estado haciendo una exposición de guitarra, no tengo fotos porque perdí el teléfono. Y me dijo, a ver, enséñame algo de tu arte, ¿no? Entonces entré en mis redes sociales que tenía por entonces, le empecé a enseñar ilustraciones mías y me dijo, hostia, tío, qué guapo. Dice, ¿y tú esto no lo vendes en algún lado? Dice, yo si tú haces pegatinas de esto, yo te las compro. ¿Sabes? Si tú haces algo relacionado con esto, yo te lo compro, o sea, yo te lo compraba. Y Joder. entonces ahí mi cabeza es cuando hizo el clic y dije, hostia, pues a lo mejor es esto, ¿sabes? A lo mejor es esto lo que tengo que yo explotar un poco hacia adelante, ¿no? Al Y final son señales también sí, todo, tío, ¿eh? Las cosas llegan, las personas y te mandan un mensaje, sí, tienes que tío, ser y además consciente alguien para... justo que conocí en ese momento, ¿sabes? Que no es alguien que de mi familia Sí, sí. o alguien de toda la vida que me diga, ellos, pues, hace esto, ¿sabes? Para que se entienda también lo importante que es dar un mensaje a una persona, ¿eh? Que las Sí, palabras siempre lo decimos, se dice, que son magia, que tienen poder y al final sí, cuando tú le das un mensaje a una persona que puede crear un clic en le él, puede ¿no? cambiar la vida. Le puede cambiar la vida. De hecho, a mí me la cambió ese mes, se lo tengo muy agradecido. Claro, De claro. hecho, a los meses, cuando ya creé lo que es el logotipo, que es este, ¿no? De Camper Wheel, cuando ya creé el logotipo, le mandé un mensaje porque o sea, encontrarme con él es muy difícil porque su hijo sale horarios diferentes al mío por temas personales suyos y tal. Pero le mandé un mensaje y se lo agradecí. Le dije, oye, David, muchas gracias. David se llama. Le dije, muchas gracias por ese comentario de aquel día, porque en mí fue una explosión interna, ¿sabes? La que me quitó todas las dudas y fui directamente, ¿no? Con esa intención, ese poder de intención, Claro, a crear esto, qué bueno. ¿sabes? Y después, claro, la idea la tenía, empecé a moldear un poco, ¿no? A buscar el sentido. Entonces para mí el sentido era ese, porque la vida que yo siempre he vivido ha sido muy en conexión con la naturaleza. Siempre mi ilusión ha sido tener mi propia furgoneta, que fue la intención realmente verdadera por la que yo me fui a Inglaterra, ¿no? Para conseguir dinero para yo llegar a comprarme la furgoneta, Ajá. que no lo conseguí. Pero bueno, Pero está tuve, ahí, ¿no? claro, sigue estando aquí, ¿sabes? Y bueno, me sirvió todo. O sea, no es que me fuese y fue un fracaso, al revés, fue un crecimiento personal que si me hubiese quedado aquí no lo hubiese conseguido. Te ayudó para descubrir otras cosas Exacto, también, ¿no? para Al conocerme final. a mí mismo, para descubrir muchas cosas, para estar en conexión, para forzar esa coraza que yo tenía, ¿no? Muchas veces vamos con unos objetivos como preestablecidos, al final eso te lo cambia la vida y te dice, vas a Claro, aprender esto, sí, porque es sí, lo que te toca. claro, hay que fluir, no hay que quedarse estancado en un pensamiento y hasta que no lo consigas, no, si te vienen otros pensamientos, si te vienen otros propósitos, síguelos, Claro. ¿sabes? Porque al final, es lo que te digo, todos los caminos llegan a Roma, ¿sabes? Ya sea recto, sea por aquí o Sí, sea por allí, ¿sabes? Pero siempre, si tu propósito está aquí, te enfocas y llegas, ¿sabes? Tienes que fluir, ¿no? Como los ríos, un río empieza en la montaña y acaba aquí, pero desemboca en muchos riachuelos, sí, ¿sabes? Que totalmente. al final todos llegan al mismo sitio, ¿no? Llegan a la desembocadura. Entonces eso, y empecé a crear una reunión familiar que tuvimos y uno de nuestros familiares dijo, oye, pues a mí vamos a coger un camión de esto tal, nos vamos a ir al Sáhara unos meses, nos vamos de rutas por ahí y tal. Yo dije, sí, el camión es este tal. Y dijo, sí, sí. Y ese camión a mí siempre me ha gustado mucho también, ¿no? Porque es algo robusto, es algo Sí, grande, ¿no? Y a mí me gustan los camiones, me gusta la grandeza. Y la verdad es que es algo impresionante.
Entonces me fui a mi casa y empecé ya, pues yo tenía ya mis propios diseños, en plan de tal, cómo lo hago, diferentes formas, y estuve mirando otras marcas y tal, y dije, me gusta mucho el camión, no lo voy a calcar, porque yo no soy de calcar, pero voy a sacar una recreación un poco parecida, un poco similar, ¿no? Claro. Entonces empecé a diseñar yo mi propio camión. Claro, qué guay. ¿Sabes? Desde cero, ¿no? Empecé a crearlo, tal, y dije, vale, ya tengo el camión, ahora me falta el nombre, ¿qué nombre le pongo, no? Entonces al principio, en inglés a mí siempre me resuena más también por el hecho de que yo estuve fuera, Sí. ¿no? Y todo para mí tiene más sentido las palabras así en inglés. A mí me pasa igual, de sí. verdad, no sé, como que... Es algo más, tiene más estilo, ¿no? Sí. Para mí tiene más buen rollo, más buena vibra. Sí, ¿sabes? diferente. Sí, entonces también como yo quería una marca que no solo fuese de española, sino que la quiero, además del extranjero Sí, también, sí. pues algo que fuese en inglés. Pues si le pones un nombre en español, en el extranjero no va a resonar, ¿sabes? No Claro. se va a pronunciar, no va a ser pues, muy complicado en el extranjero, me he dado cuenta con el paso de los años que ellos no pronuncian muy bien el español. Sí, sí. Entonces quería algo que fuese internacional, ¿no? Que pudiese ser para todos, en boca de todos, ¿no? Entonces al principio dije, vida campera, digo, vida campera en inglés, camper life, y digo, camper life, qué bonito, ¿sabes? Tal. Y le puse al principio camper life a la marca, ¿no? Ya encontré cómo encajarlo, cómo ponerlo todo, con las estrellas de los vientos, ¿no? De las brújulas. Y en principio fue camper life. Cuando fui a registrar la marca, los abogados, que me puse en contacto con unos abogados especializados en curso de marcas y eso, me dijeron de que estuvieron haciendo el estudio para el registro de la marca y tal, y que no era conveniente que pusiese Camper Life porque es un nombre muy genérico. Ya. Es un nombre muy genérico, tú buscas en redes sociales, hay mucho Camper Life, en Facebook, en otras marcas por ahí hay una Camper Life Canarias, pero se dedica, no es una tienda, sino se dedica a transformación de caravanas, de furgonetas, de camperiza las furgonetas. Claro. Entonces podía darme un poco de problemas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues le voy a cambiar el nombre. Ahora qué nombre le busco, ¿no? Venga, pues le voy a añadir otra palabra así y tal, pues Camper Life, vida campera, vida salvaje, salvaje, wild, wild. Y digo, vale, y Camper Life Wild, Camper, y que empezamos a buscar juegos de palabras, ¿no? Camper Wilfy, Camper Leafy, Camper, y ahí llegamos a Camper Wilf, ¿no? Es la conexión de Wilf y Life, ¿no? Camper Wilf. Y dije, coño, pues suena guay, ¿sabes? O sea, tiene un choque tal, está chulo, ¿no? Como suena, ¿no? Y es algo que se te queda en la cabeza, ¿no? Yo, de hecho, ya cada vez que voy a decir Camper Life me sale Wilf, ¿no? Es como Camper Wilf, ¿no? Y entonces pues le pusimos eso, lo preguntamos otra vez, nos dijeron que sí, que ese nombre era atractivo, que era creativo, porque es muy creativo, al final yo soy una persona creativa. Diferente. Y lo lanzamos. El problema es que yo cuando ya tenía el Camper Life en mente, mandé a imprimir pegatinas y las repartí y tal, o sea, las vendí por ahí. De hecho, hay personas por ahí que tienen pegatinas mías con ese nombre, con Camper Life, que después le dije, oye, que quítalas si quieres, porque he sacado otro nombre, ¿no? Y al final pues se quedó ahí. Y de ahí empezó el proyecto. Y dije, oye, pues... Y todo lo que yo voy a sacar no es solo una marca. O sea, lo que yo estoy sacando no es solo una marca, es un estilo de vida. Claro. Es una filosofía. ¿Sabes? En conjunto con la naturaleza, el respeto a la naturaleza, el saber vivir con ella, el que ella te respete a ti. Una marca consciente, ¿no? Una marca consciente, sí, exacto, ¿sabes? No es solo crear una marca y se la vendo a cualquiera, porque tampoco estoy enfocado, mi marca tampoco está enfocada para cualquier tipo de persona. Sí. Me refiero a, no es una marca que yo me vaya a una tienda del centro a venderla para que me la compren 20 chavales de 16 años, oye, que si les gusta a los chavales de 16 años que la compren. ¿Sabes? Pero el propósito mío no es ese, de llegar a cualquier público, ¿no? Mi público realmente es la gente campera, ¿no? Que disfruta la naturaleza, ¿sabes? Ese es el objetivo que yo estoy buscando, ¿sabes? Y si no, hacérselo descubrir a gente nueva también, ¿no? Claro, y que cuando entren en la página vean lo que es el propósito real de la página y que vean que hay una conciencia de marca, ¿sabes? Marca naturaleza, naturaleza marca, y que se enfoquen un poco ahí, ¿no? Que descubran un poco esa vivencia, ¿no? Ese espíritu. Y todo por lo que está por desarrollar de la marca, además, a nivel de naturaleza y demás. Todo, sí. Ideas que ya me has comentado de recoger también por ahí basura, de limpiar bosques, etcétera. Sí, que al final... porque es una pena, tío, de que aquí donde nosotros vivimos haya tanta naturaleza, tanto campo, tanto paisaje,
y que la gente no lo respete. Claro. Porque yo, sí es verdad, yo he ido a muchos bosques, como te he dicho, en muchos sitios y están todos súper limpios, tío. Y grandísimos, donde pasa muchísima gente y la gente es súper respetuosa con ellos. Sí, en otros países tienen Sí, otra... y que aquí donde nosotros vivimos con tanto campo, tanto bosque, bueno, esto es ruina, pero esto es ruina pues, porque es muy antiguo, ¿no? Sí, Pero gente que viene por aquí y se trae sus bolsas de basura y se trae sus latas y no es capaz de decir, tío, yo traigo mi basura, se me ha vaciado, vale, la guardo aquí en mi mochila y cuando llegue a la ciudad, ahí nada más salir en contenedor de basura, la tiro ahí, ¿sabes? ya. Y tanto aquí como en el Cobre, como en los barrios, como muchos otros sitios que tú vas y te empiezas a encontrar basura. ¿Por qué la gente tiene que derrochar su basura aquí? Sí, sí, sí. En la ciudad me da igual, tira una lata, va a venir un recogedor de basura, va a recoger a la altita, la echa al camión y se va. Pero al campo no vienen, Ya. ¿sabes? Entonces, también quiero transmitir eso, de que hay que ser respetuoso con eso. Claro. ¿Vale? Entonces, de ahí, pues también la aportación esa, ¿no? De bueno. decir, vamos a recoger un poco nuestra mierda, ¿sabes? Totalmente. Qué bueno, qué Y bueno. que nos vea la gente y que diga, ¿por qué recoger la basura? ¿Sabes? Porque aquí no va a venir nadie a recoger tu basura, tío. Sí, sí, sí. Tenemos que recogerla nosotros. Sí, al final, ¿Vale? no sé, mirar un poco por todo, ¿no? Por el entorno, por los demás, más allá de uno mismo, ¿no? Sí. Que vamos tan enfocados en yo, en lo que Mucho yo me ego. merezco y lo que se merece el mundo y lo que se merece la naturaleza y el resto y la comunidad, ¿no? Sí, Porque, no sé, andamos un poco, mucha gente en esa onda, ¿no? Y entender que es que la naturaleza es la que nos sustenta, es la que realmente nos mantiene con vida, la que nos, sí, no sé, la que nos da esa alegría, ¿no? Esa serotonina, todo, ¿no? Entonces, bueno, si no se cuida, ¿quién lo va a hacer, no? claro, hay que cambiar un poco la energía. La energía, sí, y la conciencia, ¿no? Un poco Sí. todo. Pero bueno, que la verdad que es bueno que haya esa dinámica, ¿no? Que haya marcas de ropa al final también consciente, ¿no? Porque ahora también con la moda de las marcas que se desechan la ropa rápido, ¿no? Que no voy a mencionar ninguna marca, pero bueno, está claro cuáles son. Sí, Que al final lo que hacen es que haya una productividad altísima, que haya una ropa que dure nada. Y yo recuerdo siempre a mi madre decir que tiene, y a mi abuela decir que tiene ropa de hace 20 años y que la siguen usando porque al ser de calidad y al dura estar más. bien y al ser de materiales mucho más sostenibles, ¿no? Mucho más naturales, duran más, ¿no? Entonces Sí. ahora la moda esa de tejido de medio plástico, ¿no? Que son al final mezclas, ¿no? Sí, Y que duran nada, pues al final acumular, ¿no? claro. Y lo que hay en ese sentido, ya me corto, que me meto sin en berenjenales, mucha hipocresía con eso, ¿no? Porque Sí, mucha gente posteando redes tal y cual, que si naturaleza, que si cuidar, que si sostenibilidad, y son los primeros luego que se compran una zapa, una camiseta, la usan 3 veces la y me tiran. compro otra porque Sí, valen 20 euros, claro. ¿sabes? Y La venden en no, Wallapop y se compran una más barata, lo que sea, y al final sí. así que Claro. bueno. Además, esta es buena, solo hay que sentar, tú te la pones suave. Sí, la verdad que es La comodísima. echando. Además no hace falta ni plancharla, ¿no? No, Es como... se plancha sola, te la pones arrugada y al rato ya está otra vez planchada. Está Qué bueno. muy bien. No está testada en animales, vegana totalmente. Claro. Las prendas no la testan en animales, que hay muchas prendas que las testan en animales, Ajá. como les queda los tejidos y tal. Está totalmente libre de eso. Claro. Tenemos muchos certificados, están todos puestos ya en la página, Claro. se pueden ver. Luego dejaremos por ahí, pues sí, la página para que le echen un vistazo y ahora al final vamos a enseñar un par de prendas algunas que me he prendas. traído, aquí las tengo en la mochila. Guay. Algunas de las que yo me he traído de prueba para yo ver cómo quedan los diseños, para ver cómo quedan, si tengo que poner logo más grande, más chico, más arriba, más abajo. Claro. Entonces yo siempre me busco algo para mí, para ver cómo queda y si tengo que cambiarlo, si no, pues, ¿sabes? Entonces Qué guay. lo testo yo en mí primero, ¿no? Qué guay. Así que muy... Bueno, pues ahora vamos a enseñar después las camisetillas, como le he dicho, algunas prendas y demás, y comentamos algo más, pero antes de terminar la entrevista, Juana, tengo aquí una serie de preguntas cortas que te querría preguntar. Bueno, lo primero, antes de esas preguntillas cortas, te diría, ¿qué le diría a una persona que se halla un poco en la zona de confort para salir y aún queriendo hacer algo? Para un poco, pues al final tomar acción y arriesgar, ¿no? Que no lo pienses, que no le dé vueltas. Darle vuelta a las cosas es lo que te frena. Te frena mucho. Yo antes de irme, yo tomé la decisión. Yo tenía el pensamiento, yo empecé, pues, después de dejar una relación, ¿no? Estuve 2 meses en mi casa encerrado y dije, tengo que salir de aquí, ¿no? Y dije, ¿dónde me voy? Venga, a Irlanda, hablé con un amigo que se ve para Irlanda, no sé qué, sí, yo me voy con mi pareja, no sé cuánto, al final se le murió la abuela,
oye, que al final no nos vamos, tal, yo me quedo un poco ahí en el aire, pensando. Eso fue en febrero, pues de febrero hasta junio, y en junio, saliendo con mis amigos en Tarifa, me dijo, no, lo voy a decir, no tienes pelotas de irte. Y dije, ¿cómo que no? Saqué el móvil, me cogí el primer vuelo que vi, ¿sabes? Dije, voy a Irlanda, Dublín, tal, pum, y me lo compré. Al siguiente día yo no me acuerdo nada, miré mi correo, que es habitual en mí mirar los correos por la mañana, y veo que tengo un vuelo en 4 días. Y digo, un vuelo en 4 días, tío, un vuelo en 4 días, y no dije, lo voy a cancelar, no, al revés. Oye, mamá, en 4 días me voy para Irlanda, ¿tienes casa, tienes trabajo? No. Digo, no tengo nada, no tengo ni idioma, ¿sabes? O sea, no tengo nada, ¿sabes? Me dijo, búscate una casa, vete, ¿sabes? No te lo pienses más. Porque si lo piensas te frenas, y si empiezas a poner peros, y si empiezas a poner contras, si empiezas a poner tal, nunca te vas a ir. Claro. Entonces no te lo pienses. Si tú te quieres ir a donde sea, búscate un hueco, tampoco tienes que irte a una casa, wow, no sé qué tal. Yo de hecho me fui y estuve en los 5 primeros meses estuve en 6 casas o así. Ostras. ¿Sabes? Estaba todo el día con la mochila puesta, por así decirlo, ¿sabes? Y iba a mis clases, aprendiendo el idioma y visitando sitios y buscándome la vida, y de ahí para arriba, siempre buscando la conformidad, pero para arriba. Te tienes que conformar con menos, sí. Lo que tienes que hacer es el propósito de estar allí. Pero lo que tú dices, al final arriesgar y no pensar tanto las cosas. Claro. No pensar tanto las cosas. Sí. Así que, bueno, genial entonces. Vale, pues ya pasamos a las preguntas cortas, ¿vale? Venga, va. Un propósito de vida. Un propósito. Ya hacer lo que te gusta. Dedicarte a lo que te gusta. Siempre. Pues sí. Por muy difícil que sea. Conseguir vivir de ello. Conseguir vivir de ello y búscatelo. No es fácil. No. No es fácil. No es para nada fácil. Porque tú dices, bueno, pues me gusta ser, yo qué sé, me gusta ser veterinario, tío. Me gusta el contacto con los animales, disfrutar con ellos, cuidarlos, tal. Búscate las maneras. Estudiar, tal. Te estudias primero tu curso de veterinario, lo que fuese, y después ya pues te buscas tu propio veterinario, lo que sea. Si tienes que pedir un préstamo lo pides, si tienes dinero pues lo pones, si tienes que pedírselo a un familiar se lo pides y ya se lo devolverás más adelante. Pero proponerte lo que a ti realmente te gusta, te llena. Y tira para adelante, a pesar de que no te apoye la gente, de que Sí, a la pues, gente te lo eche para atrás. Muchas veces es mejor también callarse las cosas y trabajar Sí. uno en su proyecto sin darle Sí. mucho bombo, porque si no la gente le quita fuerza, ¿no? Le quita Sí. esa energía. Eso me lo enseñó a mí, me lo dijo a mí un tío mío hace muchos años, que yo siempre que tenía un proyecto se lo contaba ilusionado a la familia, y la familia después, no, pues no sé cuánto tal, y nunca salía. De hecho, a mí me decía mi familia y mis amigos de que yo nunca acababa lo que empezaba. Y es verdad, porque siempre que me ponían algo en la mano, se me iba. O se me iba la ilusión, o la gente de tanta negatividad, pues al final me venía yo abajo y decía, paso, ¿sabes? Y siempre me quedaba en el camino, ¿no? Hasta que llegué a este y dije, tengo este propósito, me callo la boca, sigo hacia adelante, voy a luchar por él. Sí, tengo un proyecto en mano, tengo un proyecto en mente, pero sigo hacia adelante. ¿Sabes? No le voy a poner ningún tal, no lo voy a contar. Sí, ¿de qué estás haciendo? Estoy trabajando en algo. Y seguí hacia adelante. Cuando ya lo tenía, dije, tengo esto. Claro. Ah, pero ¿cómo lo vas a enfocar? Y digo, no, ya está todo el estudio hecho, ya está todo enfocado, ya está todo hecho. Ya no me puede decir nada porque ya me lo he trabajado, ¿sabes? Y es eso, hacer lo que te gusta y que nadie te coma la oreja diciendo, no, pues eso es muy difícil, no, pues tira por aquí, hazlo ilegal, que después no te pilla, que Hacienda no sé cuánto. Si lo haces todo como tú debes de hacerlo y sin hacer trampa y sin hacer nada, te puede salir bien. Vale, ¿sabes? Y yo lo recomiendo. Claro, sí. Y echarle ganas. Echarle ganas y fuerza. Sí, que hay mucha gente que se cree que las cosas salen porque sí, que salen de... Que bueno, la verdad que sí, que yo creo que hay que tener un propósito, ¿no? Y algo donde enfocarnos sobre todo para crecer y para desarrollar. Claro. Bueno, un consejo que darías a la gente, así breve. Un consejo. Que sigas tu instinto. Que sigas tu instinto. Bueno. Que nadie te lo quite. Sí, al final, yo siempre digo que cuando llegamos a nuestro niño interior, ¿no? A nuestra esencia, es como que conocemos más la verdad. Al menos una verdad que a nosotros nos sienta bien, ¿no? Sí. Y uno se tiene que acercar a lo que le fortalece y a las señales, ¿no? Sí, y que al principio cuando eres joven, ¿no? Por así decirlo, es como siempre quieres mucha gente a tu alrededor, quieres tener muchos amigos, quieres sentirte parte de algo grande, ¿no? Pero realmente no es ese el enfoque que tienes que darle, es totalmente lo contrario. Es pensar en ti sin llegar al egocentrismo, ¿no? Es llegar en ti, quitarte las máscaras y ser quien tú eres realmente, ¿no? Y si te tienes que quedar solo, tío, te quedas solo. Claro. Yo tengo amigos con una mano contada,
no tengo más. Pero tampoco lo necesito, ¿sabes? Algo que piensa en ti antes que en nadie y que nadie te quite eso. No pierdas tu esencia. Totalmente. ¿Sabes? Si alguien dice, no, es que has perdido tu esencia, dice, bueno, pero es que a lo mejor mi esencia se ha transformado. Porque tú no puedes ser la misma persona desde que naces hasta que te mueres. Una persona se transforma, fluye con la vida. Sí, cambia, por supuesto. Entonces tienes que ir cambiando. Y la gente que está a tu alrededor o se adapta a eso o te tienes que desprender para seguir siendo tú quien eres. ¿Sabes? Bueno. No te puedes seguir adaptando a esa persona, a ese ser, a esa forma de vida. ¿Sabes? Tu vida tiene un proceso y tú a lo mejor tiras por aquí, tus amigos tienen por allí, no puedes ir siempre detrás de ellos, haciendo el loco y haciendo el cabra. Que te gusta, oye, hazlo. ¿Sabes? Sí, Que te sientes pero parte de eso, hazlo. Pero tú tienes que pensar por ti. sé coherente contigo Claro, mismo. porque a la hora de la verdad, tú tienes que tomar unas decisiones que a lo mejor a ellos no les parece correcta y tú dices, bueno, pues si no me parece correcta, pues no la hago. No, no. Si a ti te parece correcta, hazla. ¿Sabes? Si es algo que a ti te va a aportar algo positivo, algo bueno en tu vida, hazlo. Pues sí, pues sí. Vale. ¿Un libro, una peli o una frase que recomendaría? El show de Truman. Porque realmente es muy antigua esa Sí, película. sí, yo la vi hace tiempo. Jim Carrey para mí es un crack Sí. de persona. Y espiritualmente una persona que muy grande, elevadísima. muy grande, que todo el mundo siempre lo ha visto como muy cómico, muy payaso, muy alegre, muy tonto, pero realmente una persona espiritualmente muy alta. Y es muy listo, siempre ha sabido cómo encaminar a las personas por donde ha querido. Y la verdad que en el show de Truman es una película con un trasfondo muy grande. Sí. Muy grande. Y al final la subjetividad de la realidad, ¿no? Sí. Y los abstractos que al final el mundo en el que vivimos y las cosas porque son, ¿no? Al ¿Sabes? final. Como todo te lo quieren dar ideal, todo perfecto, te levantas, todo guay, tienes tu cochazo, tienes tu pedazo de trabajo, tienes tu tal, pero realmente estás en una burbuja, Sí. ¿sabes? Como Matrix, realmente. Me recuerda también a la peli de Barbie que salió el año pasado, así, ¿no? Que tiene también ¿sabes? ese... Como te dan a la perfección, pero realmente hay un trasfondo detrás, siempre, claro. ¿sabes? Hay otra realidad que no te están enseñando, ¿no? Sí. Y tienes que romper un poco todos los esquemas para enfrentarte a eso y salirte de ahí, ¿no? Salirte de esa realidad es muy difícil, pero con el tiempo te das cuenta, tío. Sí. Y tienes que romper esa realidad y vivir la tuya propia. Y tienes que hacerlo, si no vas a vivir una falacia entera. Siempre. Sí. Qué bueno. Pues a verla que no haya visto. Vale, una inspiración o un referente. Una persona, un concepto. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser uno mismo en una ocasión, puede ser... Referente yo siempre pondría a mi madre. Sí. Porque mi madre es todo bondad. Es mucho amor. O sea, ella ha sufrido mucho en su vida también. Ha tenido sus cosas, como todo el mundo, me imagino, ¿no? Pero mi madre es algo que tiene que es puro amor. Y todo el que ha estado cerca de ella y ha estado junto a ella o la ha conocido, lo puede decir. Claro. Ella es puro amor. Qué bueno. ¿Sabes? Siempre, nunca falla. ¿Sabes? Siempre está ahí, nunca falla y lo da todo por su familia, lo da todo por tal. Siempre me ha apoyado en todo. De cuando me he querido ir, de cuando he querido volver, de tengo un cambio, he tenido un problema, ya sea amoroso o económico, lo que sea, siempre ha estado ahí, siempre me ha apoyado. Qué bueno. No es que me lo haya derrochado todo, nunca me ha regalado todo, ¿sabes? Pero siempre ha estado ahí en apoyo. Hace falta gente que sea bondadosa y que sin mirar a cambio de nada siempre pues dé lo mejor de sí, ¿no? Sí, amor. que sea humilde. Sí, totalmente. Una de las últimas entrevistas, Roque también como virtud, que ahora sale de pregunta, lo señaló también. Personas bondadosas hacen falta, así que genial, la verdad. Vale, un hábito que recomendarías. Algo que vaya en tu rutina, que te fortalezca, no sé. Esa es de planteársela, ¿eh? Esa es meditativa. Antes me has comentado también que ayunabas también mucho, ¿no? Sí, yo ayuno mucho. Yo ayuno mucho. Suelo no desayunar siempre, que la gente siempre dice, el desayuno es la comida más importante. Realmente no me lo planteo yo. Claro. A ver, si es verdad que si tienes un trabajo que requiere mucho esfuerzo mental o físico, sí es bueno hacerlo, porque si no sales sin proteínas, si sales sin comer, te viene abajo, ¿sabes? Te mueres, ¿no? Pero como no es mi caso, como mi trabajo no es algo que requiere mucho físico, sí mental y sí creativo, pero no suelo desayunar. Suelo desayunar, me tomo un té,
no le echo ni azúcar, ni miel, ni nada, eso no rompe porque eso es agua Claro. y plantas y hierbas, eso no rompe el ayuno. Y con eso tiro la mañana, que me da un poco de energía, y con eso tiro hasta bueno. la hora de comer o así. Entonces algo que me aporta. Pero realmente un hábito que hago todos los días, y no por el día, sino por la noche, es antes de dormir augurarme un buen sueño, o sea, un buen dormir, un buen descansar. Porque yo creo que no es tan importante levantarte por el día y hacer algo, sino dormir y descansar. Porque si una persona no descansa se deteriora. Sí. Y si no tienes un buen sueño, te levantas sin energía. Entonces, antes de dormir, siempre recordarte o siempre pedir, ¿no? Yo se lo pido al universo, de que me dé un buen sueño, algo positivo, algo alegre, y que por la mañana me levante con energía, para no perder la energía en el sueño, porque muchas personas se van a dormir sin más y por la mañana te levantas cansado, te levantas tal, y eso es porque tú no eres consciente de que por la noche, mientras una persona duerme, tu subconsciente está gastando energía. Ya. Va gastando energía. Totalmente. Y la gasta. Y como tú no seas consciente de que tú esa energía la gastas y tú no pidas retener esa energía para tú tenerla el siguiente día, te levantas mal. Entonces yo el consejo que dejes. Hay que protegerla y respetarse también. Sí, hay que cerrar su aura, hay que cerrar tu aura y pedir guardar esa energía o pedir en el ensueño recuperar energía de lugares a los que tú vayas a visitar de tu niñez o de sueños que pues, muchas veces las personas, nosotros, soñamos cuando éramos pequeños. Vuelves a un sueño de cuando tú años atrás en los que tú has desgastado procesos de tu vida. Tú vuelves a, yo sé, soñaste el otro día, por poner un ejemplo, ¿no? Soñaste el otro día de que te ibas al campo, te tropezaste en una piedra, te caíste y tal, entonces eso es algo negativo. Tú en ese tropiezo soltaste energía. Claro. Pues en otro sueño que tú vuelvas atrás y te veas tropezando en esa piedra, como que tú conectas con ese momento, entonces esa energía que soltaste la recoges y te la traes aquí. Vale. Y eso es energía que tú te has traído para aportártelo en el día a día. Qué bueno. ¿Sabes? Entonces el desgaste de energía que vas soltando lo recoges y te lo traes. ¿Sabes? Y lo vuelves a aprovechar. Darle una vuelta al tema de la energía porque hay que protegerla. Me ha gustado lo del sueño, que nunca había escuchado, así que hay que ser consciente de ello. Vale, y por último, una virtud humana que destacaría. ¿Por ejemplo? Pues no sé, antes me has destacado de que tu madre, por ejemplo, era muy bondadosa y la bondad, por ejemplo, sería una, pero no sé, virtudes, pues cualquier... No sé. Creativo. Ser creativo. Ser creativo. Pues muy racional que una persona sea, siempre tiene una espinita de creatividad dentro. Sí. Y yo creo que es una aportación y una virtud muy necesaria. Hay que potenciarla, sobre todo en los jóvenes y en los no tan jóvenes, en todo el mundo, ¿no? Sí, en todos. Ser creativo. Si tienes un problema o una dificultad o algo, ser creativo en resolverla. Siempre es como se nos estropea, yo qué sé, tío, se te estropea una lámpara, ya la tiras, la desechas. Intenta arreglarla. Cámbiale el cable. Totalmente. Dale una vuelta a las cosas, ¿no? ¿Sabes? A mí el otro día se me estropeó el portapilas de la bombillita esta que se ponen de Navidad. Se me estropeó, se me rompió el ganchito de arriba porque estaba medio oxidado, se me partió. Y me dijo mi pareja, ya se ha roto, hay que comprar otro. Digo, no, espérate, lo desmonté, vi las piezas del chip, le puse una pieza metálica y le digo, vale, aquí parpadea, aquí se enciende. Claro. Y digo, vale, no tengo el clic, pero me puedo crear uno. Una plaquetita, la pongo y digo, mira, aquí se enciende, aquí si la quitas se apaga, si la pones se enciende, si la pones más para allá, parpadea. Y ahí lo he dejado con el clic puesto, le pones cinta aislante y listo. ¿Sabes? Eso es pura creatividad. Sí, darle una vuelta a las cosas siempre. Si tú no piensas, si tú no le sueltas riendas a tu creatividad, no llegamos a ningún lado. Es como todo lo que tenemos se rompe, lo desechas. Pero ¿y el reciclaje? Muy básico y todo siempre tiene una solución, ¿no? Más que un problema, ¿no? Ver ahí también el enfoque. Y cuidar la creatividad, porque al final, cuanto más en estado ácido estemos, en pensamiento, la respiración no la cuidemos y demás, no vamos a tener espacio para crear esa creatividad, ¿no? Propiamente, ¿no? Para fluidez de pensamiento. Así que también hay que cuidar la creatividad. Bueno, pues nada, que ha sido una entrevista fabulosa. Ahora vamos a enseñar aún así las camisetillas ahí. La ropilla. Y aún así cualquier cosa vamos a dejar abajo toda la información de Juanan, de la marca y demás para que le echen un vistazo. Así que nada, espero que os haya gustado y os enseñamos a ir a frente. Yo lo he disfrutado, nuevamente. Disfruté la otra, he disfrutado esto también. Sí, vamos a ir a cachos. Bueno, genial. Seguimos entonces.
Bueno, y tras una breve exposición de algunas de las camisetas y prendas, pues tenemos aquí el capítulo en un sitio como maravilloso. Ha sido un placer, ha estado fantástico. Que la fuerza os acompañe y I love you. Hasta otra.